Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Vanessa Quiroga, del programa de conferencias Martes Democrático. El Congreso de la República, por intermedio de la Oficina de Participación Ciudadana, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia, denominada La nueva normalidad en tiempos de COVID-19, la convivencia en edificios y condominios y la oportunidad para la nueva movilidad. Recuerde que el chat estará habilitado más tarde para recepcionar sus preguntas y luego permanecerá habilitado para que registren su asistencia. Vamos a dar inicio presentando al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Oré. Tome la palabra, por favor, jefe. Gracias, agradecer a todos, primero los participantes que están aquí con nosotros, que han venido a escucharnos, a escuchar a los ponentes, dar también un saludo especial al congresista, al presidente de la Comisión de Transporte que nos acompaña, al congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, asimismo también a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. La ponencia, digamos, el martes democrático, la charla del día de hoy, basa sobre la nueva normalidad en tiempos de COVID, donde vamos a tocar dos temas puntuales, el tema de la convivencia en los condominios y edificios y también las oportunidades de una nueva movilidad. ¿Por qué esto es importante? Creemos que es importante porque hoy estamos en un cambio de etapa. Y este cambio de etapa no solo en el Perú, no solo en la región, sino un cambio de etapa en el mundo. Y un cambio de etapa no solo desde el lado político, del lado de la salud, sino estamos haciendo un cambio total. Estamos viviendo épocas de transformaciones, épocas de, no, como siempre digo, no de cambios de maquillaje, sino de grandes cambios de etapa, de un cambio de era. Con lo cual viene todo esto, la virtualidad, el tema de poder poner muchísimo más atención, inclusive a los temas de salud, de poner al ciudadano al centro de la política como siempre debió haber estado. Así que, así como vienen todos estos cambios grandes a nivel de todos los espacios, también es cierto que la convivencia va a ir cambiando. Los martes democráticos por ahora ya no son presenciales, ahora son virtuales, pero tenemos también la facilidad de conectarnos, interconectarnos todo a través de estas plataformas. Pero también vienen estos cambios a nivel de convivencia. Y ya es distinto cuando uno tiene, el Perú está de alguna manera entre cuarentena total y en alguna cuarentena focalizada desde el 16 de marzo. Llevamos meses de meses y también vemos que la movilidad se va cambiando, ¿no es cierto? Hay más espacio para otro tipo de transporte. Entonces, todos estos cambios que se están dando también a nivel de la convivencia, a nivel del transporte, es necesario tocarlo, es necesario abordarlo, y es necesario porque el Parlamento, porque el Congreso tiene que generar estos espacios de diálogo, estos espacios de debate, estos espacios de poder aprender de otras experiencias también, para ver cómo, desde participación ciudadana, llevamos esa voz también a los parlamentarios que nos acompañan ahora, pero también a los parlamentarios que luego podrán debatir estos temas desde sus comisiones, desde sus bancadas y en algún momento probablemente desde el Pleno. Lo importante es que estemos a la vanguardia de las discusiones que se van a comenzar a plantear. Yo creo que el grave problema que a veces hay en nuestro tiempo es que nos olvidamos de los problemas a futuro y vivimos del día a día sin poder tener un mínimo de proyección, ¿no? Entonces, es momento de hacer un poquito de perspectiva, es momento de debatir estos temas que son importantes, que se vienen dando, sobre todo para generar un primer piso de las discusiones posteriores para una convivencia democrática, una convivencia saludable, una convivencia donde nuestra sociedad pueda entenderse y ser más tolerante, tanto desde las viviendas como desde el transporte. Por eso hemos visto necesario hacer este martes democrático con esos temas que nos parecen importantísimos. Nuevamente, agradecerles, yo estoy convencido desde ya de que los ponentes, las personas que nos van a acompañar, son personas que nos van a brindar muchísimo conocimiento y que también el público estará a la altura con las preguntas adecuadas para poder entender más todos estos cambios que se vienen situando no solo en nuestra sociedad, en la región, sino que en el mundo entero. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Vamos a dar pase en este momento al doctor Miguel Cabero Belauchaga. Él es director de Inmobilex, abogado especialista en tema inmobiliario, urbanístico y registral. Es conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia, con 20 años de experiencia en el sector público, en entidades como el Registro Predial Urbano, COFOPRI, SUNARP y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Es profesor asociado en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Desde 2017 escribe la columna semanal Enfoque Inmobiliario en el diario oficial El Peruano. Doctor Miguel Cabero, sea usted bienvenido a esta conferencia del día de hoy. Esperamos poder contar con su participación en una próxima conferencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todo. Primero quisiera saber si me ven y me escuchan conforme. Sí, es correcto. Bien, muchas gracias ante todo. Mi saludo y mi agradecimiento a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, la persona de su jefe y los demás funcionarios a cargo, los congresistas presentes y las demás personas que asisten. Es para mí un honor compartir con ustedes esta noche. Reitero mi agradecimiento porque este es un tema importante en estos tiempos de nueva convivencia, donde lamentablemente el Estado ha tenido que legislar sobre un término que debería resultarnos natural o debería resultarnos familiar, o finalmente que debería estar en el torrente sanguíneo de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Yo saludo esta iniciativa de la Oficina de Participación Ciudadana porque vamos a tocar ese tema desde varias perspectivas. Primero, la perspectiva social, la perspectiva jurídica y la perspectiva futuro, en la que incluye probablemente los desafíos legislativos, sociales, económicos que representa esta realidad de vivir en edificios. Comenzaremos señalando que convivir significa vivir juntos. Vivir yo contigo, tú conmigo, yo al costado. Y la idea es que nuestra sociedad, en principio y por default, sea una sociedad llena de paz, porque cada persona debe irradiar lo que tiene en el interior. Si partimos de la premisa de que en nuestro país, según los estudios económicos, sociales, incluso los del censo reciente del 2017, establecen de que en el Perú la gente por defecto prefiere vivir en un terreno que en una casa o un departamento o un inmueble terminado. Esa idea es importante que la tengamos en cuenta. La gente prefiere su independencia, si se quiere decir. Eso hace que se generen ciertos sentimientos, ciertas posiciones psicológicas, sociales, de actitud hacia la ciudad. Y entendemos la ciudad ya como un conjunto, como un todo. Olvídense que la ciudad es las calles y los carros, y enhorabuena que más adelante vamos a tocar el tema de transporte con especialistas, por eso no abundo en él. Pero la ciudad es ahora un todo complejo, donde los gobernadores locales están pugnando porque el auto deje el espacio al peatón, donde los ciclistas están tomando su posición, donde los ciclistas en esta pandemia han encontrado no solo nuevas rutas para transitar libremente lejos de los autos, sino han encontrado también ciertas dificultades. Pues igual es vivir en edificio. Quien viene a vivir en un edificio probablemente viene de otro edificio o probablemente lo considera un cambio de estatus, si es que ha vivido de repente en una zona periférica y ha logrado acomodar su situación económica y ahora ha logrado comprar un departamento con las ventajas que nos ofrece la política de vivienda del Estado, llámese el bono de techo propio y todos los programas de Mi Vivienda. Entonces, hay oportunidad en la política pública para acceder a una propiedad formal. Pero no podemos olvidar que por defecto en el país, la forma de acceder al suelo, a la vivienda, siempre es informal. Pero cuando viene la actividad del Estado de formalizarla, entonces la gente opta por vivir en el predio titulado u opta por adquirir alguna de las oportunidades que ofrece el mercado mediante el otorgamiento de los bonos o simplemente por su propia cuenta, con su propio ahorro. Entonces, cuando la gente llega al edificio, llega con sus modos, llega con su forma de ser, llega con sus expectativas, pero lamentablemente llega con poco conocimiento de la noción de convivencia, de la noción de la vida en común.
El edificio, sujeto al régimen de propiedad horizontal, como conocemos antiguamente, pero que en términos legales se llama régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Miren cómo el nombre ya nos va diciendo algunas cositas. Régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y en este régimen de edificios y condominios, hablando en terminología legal, debemos entender que el régimen de propiedad exclusiva se refiere a los departamentos, las cocheras, los depósitos, y justamente se refiere a régimen exclusivo porque una persona ejerce derecho pleno en el dominio del predio, sea departamento o cochera. Es decir, allí adentro puede hacer teóricamente lo que desee, siempre y cuando no se superponga con el derecho de los otros. De más está decirle a los que están en la sala de que muchas veces habrán escuchado tu derecho termina donde comienza el del otro. Un dicho muy democrático, aprovechando el escenario que nos convoca esta noche. Pero realmente quienes van a vivir a un edificio, luego de haber venido de cualquier lado, no interesa el lugar, son conscientes de que su derecho exclusivo termina donde empieza el de los otros. Pues bien, esa propiedad exclusiva, reitero, es de los departamentos, las cocheras, los depósitos. Pero también está la propiedad común. Y sepamos que la primera propiedad común es el terreno donde se levanta el edificio. Son las salas comunes, son los muros, las vigas que sostienen a la edificación. Es el sótano, los sótanos, la zona de tránsito en los sótanos, lo que le llaman el campo de maniobra de los vehículos. Es decir, hay muchas zonas en común. Pero voy a centrarme de repente en lo que no vemos físicamente como las salas comunes, de repente como la zona de usos comunes, como la azotea común, no lo sé. Pero quiero centrarme a las actividades. Las actividades que realiza la persona junto a las otras personas que conviven, es decir, que viven juntos en el edificio, independientemente que cada uno tenga su derecho exclusivo en su departamento, tienen que tener un marco normativo. Y el marco normativo que se aplica a una persona que vive en edificios es el reglamento interno. Repito, el marco normativo que debe cumplir una persona que vive en un edificio es el reglamento interno inscrito en los registros públicos. Reglamento interno que lo aprobó el constructor cuando era dueño de todas las unidades antes de venderlas. Recordemos que hay un constructor que pide una licencia para ese terreno, que el municipio le da la licencia, que construye el edificio y finalmente hace lo que se llama la declaratoria de fábrica del edificio y otorga un reglamento interno inicial. En el reglamento interno se describen cuántas unidades exclusivas hay, cuántos departamentos, departamento 101, 201, 202. En el reglamento interno también se va a escribir el uso del inmueble. Si es de vivienda, por ejemplo. Uy, disculpen, al parecer ha habido un problema de conexión con el expositor. Vamos a dar pase un momento para intentar volver a conectarlo. Disculpen el inconveniente. Vamos a dar continuidad con nuestro programa, dándole pase al señor congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, quien es presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Contamos el día de hoy con su presencia en este evento. Por favor, doctor congresista Luis Carlos, sea usted bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero saludar y felicitar por esta conferencia virtual referente a la nueva normalidad en tiempo de COVID-19, convivencia en edificios, condominios y la oportunidad para la nueva movilidad. Es importante, como bien lo ha establecido el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el señor Jorge Alejandro González Oré, este tipo de modalidades en el cual nosotros los peruanos y a nivel mundial estamos optando a través de este medio en poder seguir adelante con las conferencias. Yo en primer lugar quiero felicitar y agradecer esta invitación.
En segundo lugar, como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, efectivamente tenemos una gran responsabilidad, y más aún en estos momentos donde, referente a la temática, también donde están los señores expositores invitados, no muchos de ellos, y en verdad agradecer y felicitarlos. Si hablamos en el rubro de movilidad, hablamos justamente de ejemplo a seguir, como se viene suscitando en Europa, donde en Europa justamente ya desde el año 2002, donde se viene implementando la Semana Europea de la Movilidad. Este es un ejemplo a seguir para todos los países. En Europa, justamente cuando se da esta iniciativa desde el año 2002, donde se ha introducido para poder promover sobre todo las medidas de transporte sostenible y invitar a todos los ciudadanos a probar alternativas al uso del automóvil. El CEI, como ellos lo denominan, se viene celebrando año tras año desde el año 2002 y su celebración data todos los días 16 y 22 de septiembre de cada año. Esta modalidad en el cual establece la Semana Europea de la Movilidad ha traído consigo justamente no simplemente para poder tener pues una salud, para poder tener pues descongestionar el tema del uso del automóvil, reemplazando justamente por otros que más factible como es la bicicleta. Es así que en el año 2018, justamente en España, se dio pues los concursos establecidos a través de las municipalidades, donde ellos también presentan sus iniciativas para poder pues en el devenir de los años reducir el tema del automóvil o de los coches y justamente implementar lo que es las bicicletas. Este tema, justamente esta campaña que ellos realizan, pues es una campaña el año del 2018 interesante, donde fue camina y pedalea de forma segura. Entonces, este tipo de campañas lo que pone en foco es el beneficio que tienen estas dos formas de desplazamiento, más que nada para la salud, para el medio ambiente y para la economía. La Semana Europea justamente se va dirigido tanto a todos los ayuntamientos, las pequeñas y medianas ciudades, donde ellos también hacen partícipe de empresas, ONG, asociaciones, así como en toda la ciudadanía. Estas medidas ¿no? son centrados aspectos como transporte público, de servicios para bicicleta, infraestructura, y estos nuevos usos que ellos implementan es más que nada para poder salvaguardar y contrarrestar el medio ambiente. Y también ellos ya han implementado para el año 2025 un 75% donde ya deben utilizar las bicicletas o automóviles eléctricos. Y nosotros también, justamente como congresistas, en la comisión en la cual presido, hemos tenido pues a la vista proyectos en el cual están promoviendo alternativas justamente para poder ¿no? establecer los vehículos eléctricos y el otorgamiento de incentivos para la renovación del parque automotriz. Yo creo que es importante estas iniciativas legislativas porque tenemos que orientarnos de acá algunos años con la imitación que viene suscitándose en Europa. Entonces nosotros prácticamente podremos proponerlo el mes peruano de movilidad, ¿no? MPM, donde en el cual podríamos establecer un mes donde todos los peruanos podríamos optar no los coches, los automóviles, sino también utilizar los medios como es la bicicleta. Esto es importante justamente para poder impulsar y sobre todo para poder pues contrarrestar la contaminación al medio ambiente. Es importante también tener cursos como este tipo de seminarios, ¿no? Cursos como en Europa se lleva a cabo año tras año con la finalidad de que los municipios propongan o los municipios prácticamente apuestan para que en un futuro sea pues al 100%, no al 75% como ellos ya han establecido esta escala. Es importante los concursos o estas iniciativas que ustedes promueven con la finalidad de que todos los hermanos peruanos también ¿no? podamos tomar conciencia para poder establecer y utilizar
No, pues el tema de los vehículos, como bien sabemos, es la congestión, la contaminación, y esto lo que acarrea es una situación de estrés. Entonces nosotros, para el bien, para salvaguardar la salud mental, la salud justamente en el tema también de la contaminación, tenemos que imitar este tipo de actividades que se vienen realizando en Europa y, ¿por qué no, en el Perú? Este es uno de los temas que esta conferencia virtual, estoy seguro de que con cada uno de los expositores también que conocen su materia y conocen la realidad, y tomando como referencia aspectos de relevancia que suscita por ser en Europa. Estimados miembros, organizadores de esta conferencia virtual, para mí de verdad es un honor, es una alegría poder pues introducir y bueno, dar estas palabras de bienvenido, sobre todo unas palabras de agradecimiento a todos los que están sumándose y que hacen realidad esta conferencia virtual, sin perjuicio de los momentos tan difíciles y la crisis que estamos atravesando por el COVID-19, pero tenemos la esperanza y la fe de que esto va a terminar. Tenemos la esperanza de tener pues una salud justamente para todos nuestros hermanos peruanos, a efectos de poder que en estos momentos que están atravesando, están falleciendo muchos hermanos en diferentes partes de nuestro Perú y en el mundo, ¿no? Entonces simplemente decirles de que no hay que perder la fe, siempre hay que tener fe en el Señor y sobre todo no dejar de lado este tipo de actividades como es esta conferencia virtual. Simplemente quiero terminar agradeciéndole esta invitación, sin antes decirle pues estamos a la predisposición a efecto de poder impulsar y agradecerle justamente porque tenemos dos proyectos que están relacionados pues a los autos eléctricos y eso va a ser pues una iniciativa de que acá en un plazo esperemos que sea corto, sea de realidad y que también los peruanos empecemos a tomar conciencia referente al tema de la utilización de la bicicleta. Bueno, muchas gracias y hasta una otra oportunidad. Muchísimas gracias, señor congresista. Vamos a dar pase ahora a nuestra siguiente conferencista del día de hoy, la señorita Jessica Tantalián Noriega, quien es especialista en medio ambiente urbano y sostenibilidad. Es presidenta ejecutiva de Mobilis y ha estudiado ingeniería ambiental en la UNALM. Ha realizado estudios en gestión de la movilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido gerente de la unidad de transporte no motorizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima y trabajó directamente con la implementación y puesta en marcha de la Gerencia de Sostenibilidad de la Municipalidad de San Isidro. Ha realizado diversas consultorías y asistencias técnicas, además de liderar la Asociación para Movilidad en Ciudades Peruanas, Mobilis. Actualmente forma parte del equipo de tema e ingeniería y el Observatorio de Movilidad de Proyectos Civitas Destination. Brinda asistencia técnica para la planificación y gestión de la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sea usted bienvenida, señorita Jessica Tantalián. Muchísimas gracias al Congreso, a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, a la Vicepresidencia y a todo el equipo, sobre todo de la Oficina de Participación Ciudadana, que nos ha brindado la oportunidad de estar en este espacio de Martes Democrático. La nueva movilidad es un término que se viene acuñando en los últimos meses a raíz de esta nueva etapa a la cual vamos a entrar post-COVID, denominada la nueva normalidad. La nueva movilidad no solamente viene como un término en sí, sino que viene como una gran oportunidad para poder acelerar cambios relacionados con la política de movilidad sostenible que durante las últimas década y quizás un par de décadas para algunas otras ciudades, vienen buscando poner en agenda pública los cambios necesarios que se necesitan en el sistema de desplazamientos de las ciudades. Un sistema de desplazamiento que bien conocemos nosotros en nuestras ciudades peruanas y en algunos pueblos también, que nos traen muchos problemas relacionados con el ambiente, problemas relacionados con la salud, problemas relacionados con aspectos sociales, problemas relacionados con la economía, problemas relacionados con la energía y con la calidad de vida en sí, y una serie de inconvenientes que no nos dan la oportunidad de poder avanzar y desarrollar como sociedad, sobre todo en la parte de la sociedad urbana.
Así que esta nueva movilidad viene como una oportunidad para poder acelerar estos cambios. Y esto ha sucedido en estos últimos meses. Muchas ciudades del mundo, y es noticia, incluso en nuestro país vienen noticias, en muchos distritos sobre todo, vienen implementando una serie de facilidades para una movilidad que se nos presenta con mucho más seguridad, relacionado con el distanciamiento físico que se necesita para mantener alejado las posibilidades de contagio relacionados con el COVID y este escenario de pandemia. Esta política de movilidad segura que se viene hablando en esta nueva movilidad está abanderada por una política de sostenibilidad. Una política de sostenibilidad donde viene a promover los modos sostenibles, que bien los conocemos, como es el caminar, los modos blandos, donde es la bicicleta la bandera y ahora aparece el patinete en muchas ciudades, el transporte público, totalmente necesario para una movilidad realmente sostenible, una buena calidad en el sistema de transporte público, y por otro lado el desincentivo del uso del vehículo privado. Muchas ciudades tienen grandes problemas relacionados con la utilización del transporte privado, el automóvil, que congestiona, que genera una serie de congestiones, de congestión en las vías, en las principales arterias de la ciudad y en muchas calles, incluso hasta residenciales, generando una serie de impactos negativos en los barrios, que incluso llegan a tener una serie de repercusiones a las personas más vulnerables, como son las personas de movilidad reducida, las personas mayores y los niños, relacionado con los accidentes de tránsito, siendo nosotros como país y como ciudad tenemos los más altos índices de muertes en accidentes de tránsito en el mundo. La movilidad hay que entenderlo y hay que tener claro que la movilidad no es transporte solamente. Es más, la movilidad y este nuevo término movilidad en sí, que desde hace un par de décadas se viene ya acuñando en varias ciudades y en nuestro país y en nuestra ciudad capital, más o menos desde el 2010 se viene ya profundizando de lo que es movilidad en sí, engloba no solamente al transporte, es decir, al vehículo, porque el transporte es el vehículo. Viene a hablar ya de otros tipos de desplazamientos que normalmente han estado fuera del ámbito del sector del transporte, que es el caminar. Ya con esto ya es un cambio totalmente diferente. Pero no solamente llegamos a eso. Movilidad incluye el diseño de la ciudad. El diseño de la ciudad en un enfoque macro, cómo vamos a organizar el uso del suelo de un territorio para que los viajes de un lugar a otro lugar realmente sean cercanos y próximos y ahí se dé la oportunidad de la movilidad sostenible. Y cómo son la distribución de los espacios en las calles para que los diferentes modos tengan un lugar adecuado y haya una buena convivencia y una armonización a la hora de que todos los desplazamientos se puedan realizar. Así que la movilidad, en pocas palabras, es ese matrimonio que tiene que haber entre el urbanismo y el transporte. Ya países se están dando cuenta de la importancia de esto, entre paréntesis, y hago una anotación. En España, desde el año pasado, ya está en actividad el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana. El Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana. Se ha fusionado toda esa parte de desplazamientos y esa parte de diseño de ciudad en un solo ministerio, para poder ser más ejecutivo a la hora de poder administrar la ciudad con esa visión de desplazamientos. Así que la movilidad nos abre un nuevo enfoque de cómo ver la ciudad. Con el tiempo va a ir evolucionando, van a ir incorporándose nuevos elementos en esta planificación y gestión de la movilidad, como por ejemplo pueden ser los caminos escolares, que los niños puedan ir caminando de una forma segura y sostenible a las escuelas y fomentar desde los niños, desde la infancia, una cultura relacionada al cuidar el entorno, al ser responsables con su entorno y su medio ambiente y crear una vida mucho más saludable. En todo este marco se enmarca la Semana de la Movilidad,
un periodo en el año ajustado en septiembre, en donde el día principal es el 22 de septiembre, que es el famoso Día Sin Auto, que por la ley de 29593, que promueve el uso de la bicicleta en nuestro país, se debe celebrar obligatoriamente, y en el mundo se viene celebrando de diversas formas, y en el caso de nosotros como Perú, estamos desde hace varios años buscando, como Perú y desde la organización Móviles, de la que yo represento, y donde estamos un grupo de técnicos y profesionales involucrados e implicados en la política de movilidad sostenible en el Perú. Queremos poner en agenda pública esta fecha, como lo dijo el secretario de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, Luis Carlos Simeón. ¿Por qué no una semana? ¿Por qué no un mes? Y felicitamos la reflexión y la comunicación que ha hecho. Y en esta ocasión damos pie a que vamos a presentar en la siguiente presentación que viene mi compañera, va a presentar la Semana de la Movilidad en Perú. Es una estrategia que queremos comenzar de una forma muy organizada para que año a año en esta semana se realicen una serie de acciones que promuevan y fortalezcan los esfuerzos de los gobiernos locales para acentuar la política de movilidad sostenible en la ciudad, tanto desde los gobiernos locales como desde todas las entidades relacionadas con la movilidad. Agradezco al Congreso nuevamente por esta oportunidad, y a nuestros socios también locales, como es el Congreso en sí, la Oficina de Participación Ciudadana, el Ministerio del Ambiente, Perú 2020, el Patronato de Empresas Relacionadas con los ODS, Perú 2021, y sobre todo la Secretaría de la Semana Europea de la Movilidad, quien también nos va a acompañar en esta ocasión y nos va a contar más sobre esta estrategia, pero queremos agradecerlos muchísimo a ellos, porque sin ellos realmente no hubiéramos podido llegar hasta aquí y sacar adelante este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Es muy interesante lo que nos está comentando y creo que es un plan a seguir que tiene nuestro país, ¿no? Ahora vamos a darle pase a la siguiente conferencista, la señorita Natalie Valdivieso. Ella es ingeniera forestal de la UNAM, magíster en sostenibilidad ambiental, económica y social, con especialización en economía ecológica y movilidad urbana por la Universidad Autónoma de Barcelona, con experiencia en proyectos de investigación y desarrollo, diseño e implementación de capacitaciones de diversos temas sociales de accesibilidad y ambientales orientados al desarrollo sostenible y a la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible. Especialista del equipo de tema Ingeniería en Canarias y del Observatorio de Movilidad de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha brindado asistencia técnica para el Ayuntamiento en materia de planificación y gestión de la movilidad en el Observatorio de Movilidad a cargo del equipo de tema Ingeniería. Es parte del proyecto europeo de movilidad Civitas Destination. Ella es coordinadora local de la Semana de Movilidad en el Perú. Muchísimas gracias, señorita. Por favor, le damos pase a usted. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Espero que podamos visualizar la presentación, ya que lo que voy a hablar yo es acerca de cómo podemos participar dentro de la Semana de la Movilidad. ¿Podrías confirmarme, Vanessa, si es que logran ver la pantalla? Sí, es correcto, se puede visualizar. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya con la introducción que hizo Jessica y también con la intervención, dando la bienvenida del congresista Luis Carlos Simeón, me salto, por así decirlo, esta primera diapositiva y vamos a qué es la Semana de la Movilidad. Pues bueno, recapitulando, es una iniciativa a nivel mundial que se celebra del 16 al 22 de septiembre y que ya comenzó, tiene su historia en el 2002,
en la Unión Europea, la Semana Europea de la Movilidad, que ya nos hablará un poco más Juan Caballero, y en Perú tenemos el Día Nacional Sin Auto, por la ley que nos mencionaba Jessica, la 29593, la ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización. Hay que destacar que esta ley este año cumpliría ya una década, por lo cual es también un motivo para celebrarlo. Ya yendo a lo que es la Semana de la Movilidad, primero partiremos por explicar quiénes pueden participar. Tenemos dos rutas de participación. Una de ellas están invitados a participar todos los gobiernos locales, los líderes locales de la movilidad sostenible dentro de la semana son los municipios. Y por otro lado, también están invitados a participar las entidades públicas y privadas. Pueden ser empresas privadas o cooperantes, instituciones académicas, ya sean las escuelas, las universidades. También están invitados a participar las embajadas y consulados, los organismos no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, así como los medios de comunicación. ¿Y cómo participamos? Es muy sencillo. El paso número 1 es ingresar al portal web de la Semana de la Movilidad, www.semperu.com, y luego aparecerán las dos rutas. La de si eres una ciudad, es decir, por la cual se inscriben los gobiernos locales, y la ruta amarilla, que es para las ONGs, empresas, escuelas, universidades, como ya lo habíamos mencionado. Voy a explicar la primera ruta, que sería para los gobiernos locales. 1, ingresar a la web. Nuestra web los va a enlazar con la web de la Semana Europea de la Movilidad, y ahí tendrán que elegir la opción de participan por primera vez. Luego, crearán su perfil. Para el perfil necesitarán colocar ciertos datos básicos, como las coordenadas de ubicación, el número de habitantes, la página web de la ciudad, del distrito, y la información de algún contacto. Y 3, listo, ya han creado su perfil, y después pueden colocar las acciones que van a realizar. La segunda ruta, que es para las entidades públicas y privadas, es la de color amarillo. Y también es así de fácil. 1, entrar a la web, crear el perfil e inscribir una acción. Esta tiene una particularidad porque la acción debe ser escrita en inglés, ya que lo estamos enlazando con la Semana Europea de la Movilidad. ¿Y qué actividades se pueden realizar? Este año es un año muy particular, ya todos conocemos las condiciones, y se promueve que sean actividades virtuales, como puede ser una campaña en redes sociales promocionando el uso de la bicicleta u otros modos de movilidad sostenible y segura frente al COVID, organizar quizás un concurso también en redes sociales sobre la utilización de opciones de movilidad y transporte sostenible. Los municipios y también las organizaciones promovemos a realizar encuestas de movilidad urbana o movilidad laboral dentro de las entidades, pues requerimos también muchos datos para poder planificar. Por otro lado, otra campaña que se puede hacer es promocionando ahora una infraestructura ciclista o algún paseo peatonal. Estas acciones que los municipios están incrementando cada vez más para facilitar los desplazamientos seguros frente al COVID-19. Una sexta opción podría ser generar un sorteo online con premios también que promuevan trasladarse caminando o en bicicleta. Y sobre todo, que es muy importante, realizar reconocimientos en redes sociales sobre las buenas prácticas de movilidad frente al COVID-19. Y estas son solo algunas que les planteamos. Pero sabemos que los peruanos somos muy creativos y podemos pensar en muchas otras acciones para promover la Semana de la Movilidad. ¿Qué beneficios nos trae participar, celebrar esta semana? 1 es formar parte de un evento con una repercusión a nivel nacional e internacional. Es decir, las entidades y los gobiernos locales que
se inscriban, crean su perfil, van a ser visibles en los portales tanto de la CEM Perú como de la European Mobility Week. Un segundo beneficio es que sus acciones serán parte también de una campaña mucho más grande, y para lo cual, para aumentar la visibilidad, pueden utilizar el sello de la campaña y los materiales promocionales asociados, que también los encuentran en la página web. Tercer beneficio es que van a contribuir a mejorar la movilidad de su comunidad y su ciudad, y reducir los diversos efectos negativos que el transporte muchas veces genera en nuestras ciudades, lo cual va a permitir promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, de la cual nosotros como país también formamos parte y estamos comprometidos a alcanzar. Por último, un beneficio podría ser también fortalecer el mensaje de seguridad y sostenibilidad en la etapa post-COVID, en esta desescalada y esta nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando. Pero por sobre todo, fuera de estos beneficios, estarán colaborando porque en nuestro país se construye una movilidad cada vez más sostenible, segura y accesible para todos los peruanos. Les damos las gracias y los invitamos a participar de la Semana de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre. Ahí tienen los dos portales web donde pueden encontrar mayor información y también los correos a los cuales nos pueden escribir y contactar si es que quisieran absolver alguna duda, que encantados lo vamos a hacer. Y a continuación doy pase a Juan Caballero, que nos va a hablar un poco más de la Semana Europea de la Movilidad. Gracias. Muchas gracias, señorita. ¿Cómo está? Perdón, disculpe, vamos a hacerle la presentación. Tenemos al siguiente expositor, Juan Caballero Medina. Él es secretario de la Semana Europea de la Movilidad, es periodista de profesión y es coordinador de los proyectos de Mobility Week y Eurocities. Es un honor para nosotros poder contar con tan grandes expositores. Le damos el pase ahora para que dé inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí desde Bruselas, desde la capital de Europa. Tengo que decirlo, por supuesto, gracias a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por organizar este martes democrático, por invitarme para hablar en este martes democrático. Muchísimas gracias al congresista Luis Carlos Simeón por haber presentado a la Semana Europea de la Movilidad como un ejemplo a seguir en Perú. Desde luego ese es un mensaje que le transmitiré a la Comisión Europea, que es quien porta la iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad. Y tengo que deciros que yo hoy me siento afortunado. Me siento afortunado de poder hablar de un tema que me apasiona, que es la movilidad sostenible, de hacerlo con 300 personas que están conectadas a la plataforma. Creo que serán un poco más, también a través de Facebook. Pero además me siento afortunado de poder hablar de un tema que me gusta tanto y de poder hacerlo en mi idioma, porque yo me encargo de coordinar las acciones del Secretariado Europeo de la Semana Europea de la Movilidad, y mi día a día, mi trabajo suele ser en inglés y suelo hablar de estos temas mucho en inglés, y pocas veces tengo la oportunidad de poder hacerlo en mi lengua materna. Y hoy tengo la impresión de que no solamente estamos compartiendo una misma lengua, un mismo idioma, sino que además también, a pesar de las diferencias de acento, creo que se nota, ¿no? Pero creo que además de compartir un mismo idioma, que es la magia, también compartimos un mismo mensaje, que es ese mensaje tan importante de la oportunidad que se presenta para una nueva movilidad. Y bueno, como Vanessa antes decía, que yo soy periodista, bueno, era periodista antes de empezar a trabajar. Hace ya 5 años que llevo trabajando en el mundo de los proyectos europeos, en concreto en temas de movilidad sostenible, pero sí que es verdad que un periodista siempre lo es en el corazón. Y entonces, si me preguntáis qué es la Semana Europea de la Movilidad, si tengo que explicar qué es la iniciativa a nivel europeo, pues voy a intentar hacerlo como un periodista. Voy a responder a esas famosas 6 preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a la pregunta ¿qué es la Semana Europea de la Movilidad?, a mí siempre me gusta responder y me gusta decir que es la campaña
que promueve la movilidad urbana sostenible, la movilidad sostenible en nuestras ciudades, en nuestras calles. Y me gusta insistir en la campaña, porque es cierto que hay muchas campañas que se pueden hacer a lo largo del año, pero solamente hay un momento del año, una campaña que es esta, cuando 3.000 ayuntamientos, 3.000 ciudades y pueblos se ponen de acuerdo, se reúnen y al mismo tiempo, bajo una misma marca, bajo un mismo mensaje, bajo una misma identidad visual, promueven el mensaje de la movilidad urbana sostenible, y eso es la magia también de la Semana Europea de la Movilidad. Es un proyecto mucho más allá de ser un proyecto técnico, es un proyecto muy humano, muy cercano al ciudadano, a la ciudadana. De hecho, a mí no me gusta decir, me encanta decir que la Semana Europea de la Movilidad, y este año es un poco diferente, obviamente, por el tema del COVID, pero tiene lugar en las calles. La Semana Europea de la Movilidad no es un evento que vamos a hacer en un gran auditorio con mucha gente, señores de corbata que escuchan una conferencia, una presentación. No. La Semana Europea de la Movilidad es de verdad estar donde está la gente y comprobar qué pasa en la calle y qué se puede mejorar, ¿verdad? Eso responde un poco a la pregunta de qué es la Semana Europea de la Movilidad, pero ¿quién está detrás? Bueno, pues de una forma un poco más formal, digamos, quien posee la iniciativa o quien tomó la iniciativa de establecer esta campaña es la Comisión Europea. La Comisión Europea es como el poder ejecutivo en la Unión Europea, equivaldría como al gobierno en la Unión Europea. La Unión Europea es un organismo supranacional, por lo tanto no hay gobierno como tal, como lo entendemos, pero digamos que ese sería el equivalente. Un poquito, por poner un poquito de historia, aunque ya han contado un poquito, como sabéis, es desde el año 2002 que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y yo voy a explicar cómo nació y cómo ha ido evolucionando. A finales de los años 90, principios de los 2000, empezó a haber varias experiencias de actividades que se marcaban dentro de lo que era el día sin coches, el día sin auto, o en la ciudad sin mi coche. Depende del país, depende del idioma, se llamaba de una manera o de otra. Hasta que en el año 2000 se estableció el día 22 de septiembre como el Día Mundial sin Auto, o yo digo coche, pero creo que también lo entendéis, ¿verdad? Y el éxito de esa iniciativa fue tal que la comisaria europea de Medio Ambiente, en aquella época, fue de Medio Ambiente, decidió 2 años después, en el año 2002, de celebrar no solamente un día, sino toda una semana que tuviera como día final, como colofón, ese día sin autos. Y así fue como nació la Semana Europea de la Movilidad, hace ya casi 20 años. Fijaros la responsabilidad que tengo. Cuando todo esto surgió, pues yo era un niño que iba a empezar sus estudios en la universidad, o sea, ni siquiera había empezado la universidad, y ahora tengo la responsabilidad de coordinar a todo el equipo. Es un gran equipo, por supuesto, hoy estoy yo con vosotros, porque además tengo la suerte de hablar el mismo idioma, pero hay todo un equipo detrás trabajando todos los días del año para que se celebre la semana en septiembre. Esa también es una de las razones por la que las fechas de la Semana Europea de la Movilidad son fijas. Hay una pregunta que siempre me hace la gente, sobre todo ahora cuando pasa la semana, en septiembre, octubre, y también el 1 de enero. Todo el mundo me pregunta, ¿este año cuándo cae la Semana Europea de la Movilidad? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y la respuesta siempre es la misma. La Semana Europea de la Movilidad tiene fechas fijas, siempre del 16 al 22 de septiembre, y la razón es la que acabo de explicar, es porque se establece como a raíz del día sin autos, que es el 22 de septiembre. Y de todas las preguntas que un periodista haría a qué es la Semana Europea de la Movilidad, ¿no? al portavoz o al representante del Secretariado Europeo de la Semana Europea de la Movilidad, para mí la más importante es la pregunta ¿por qué? Y esta pregunta tiene una doble respuesta. ¿Por qué la Semana Europea de la Movilidad? ¿Por qué una campaña para promover la movilidad urbana sostenible? Y sobre todo, ¿por qué casi 20 años después todavía el mensaje sigue siendo relevante? Y buena prueba de ello es que ya vamos por las más de 2.000 ciudades inscritas este año, cosa que, por cierto, nadie se esperaba en un año tan raro y tan especial y tan excepcional como es el año de
el año 2020, ¿no? El año donde todos hemos conocido una pandemia que poco esperábamos que fuera así el año, y aún así hay un interés enorme en la Semana Europea de la Movilidad. Muchos ayuntamientos ven esta campaña como una oportunidad también para promover las nuevas medidas que se están tomando para evitar la propagación de la pandemia, la propagación del virus. También la Semana Europea de la Movilidad se adapta a ese mensaje fácilmente. Pero para responder a esa pregunta tan importante que yo decía antes, la pregunta de por qué la Semana Europea de la Movilidad, es una respuesta doble. La Semana Europea de la Movilidad es necesaria por un motivo, porque queremos, el motivo básico, cambiar nuestra manera de movernos en las ciudades, cambiarlo por una manera mejor, por una mejor movilidad. Ese es el principal objetivo, la principal respuesta, la principal causa, ¿no? La principal razón de ser de la Semana Europea de la Movilidad, que sigue siendo válida 20 años después. Esa razón de ser, esa razón de existir, cambiar la mentalidad de la gente, sigue siendo válida. Y la segunda causa, la segunda razón, es también animar a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, a tomar las medidas necesarias para que ese cambio de mentalidad sea posible. A mí me gusta explicar, uno de los secretos del éxito de esta campaña es la forma en la que está estructurada. No voy a entrar mucho en detalle porque tampoco me quiero enrollar muchísimo con la estructura de la campaña, pero uno de los ingredientes mágicos es, para mí, desde que empecé a trabajar, como he dicho antes, como Vanessa me presentaba, yo soy un experto en comunicación, no soy un experto en movilidad. De hecho, nunca antes había trabajado en temas de movilidad hasta que me pusieron en las manos a este bicharraco tan grande que es la Semana Europea de la Movilidad. Y es que la combinación perfecta es una combinación entre conocimientos técnicos o medidas y comunicación. Tiene que ser un 50-50, un 50% de medidas permanentes, de infraestructura, de decisiones políticas, de voluntad política y un 50% de comunicación. Y os pongo un ejemplo muy sencillo de lo que estoy diciendo para que lo entendáis. Por ejemplo, un ayuntamiento puede invertir mucho dinero, un presupuesto determinado en crear 10 kilómetros de nuevos carriles bicis o para establecer un nuevo sistema de bicicletas compartidas, pero si no lo comunica, si no lo promociona, si no lo dice a la gente, hey, que esto está aquí para vosotros, pues esa inversión no vale para nada porque la gente no lo va a utilizar, no lo van a conocer. Y al revés, si salimos a la calle con un mensaje, comunicando, promoviendo que la gente utilice más la bicicleta, vaya más a pie, pero no invertimos dinero para que existan las infraestructuras necesarias, tampoco se va a producir ese cambio. Por lo tanto, ese 50-50 son las cantidades, yo diría, ideales en esta receta para que una campaña que promueve el cambio de mentalidad, que promueve un cambio de actitudes frente a la movilidad urbana, frente a la movilidad en nuestras ciudades y pueblos, para que sea exitosa, yo creo que hay que poner a cualquier nivel europeo, nivel nacional, nivel local, ese ingrediente de 50-50. No puede ser vacío, no puede ser solamente comunicación, no puede estar vacío de contenido, pero ese contenido también necesita de unas herramientas y de una comunicación que estén a día de hoy, en el siglo XXI. De hecho, podríamos incluso enseñar muchísimas cosas, muchísimas técnicas a otro tipo de campañas que hoy se están poniendo también mucho de moda. La manera de comunicar obviamente no es la misma para una persona que ha vivido, que ya es mayor, que ya tiene su familia, que tienen una idea del coche diferente, que una persona que habla un lenguaje una persona más joven que habla un lenguaje mucho más visual y no se lo puede convencer tan fácilmente de los mensajes. Por lo tanto, también hay que saber manejar esas herramientas de comunicación. De hecho, nosotros mismos, en el Secretariado Europeo de la Semana Europea de la Movilidad, también hemos aprendido este año. Estos meses de confinamiento que en Europa se van relajando no tan rápidamente como quisiéramos, pero sí que es cierto que la situación lleva un ritmo diferente que en Perú, por desgracia, y espero que sea
que vaya bien para todos lo antes posible en todas las partes del mundo. Y durante estos meses de confinamiento, pues nos hemos parado a pensar. Hemos tenido mucho tiempo para pensar, aunque también había mucho trabajo, tengo que decirlo, ¿eh? El hecho de trabajar de casa no quiere decir trabajar menos. Y hemos extraído 10 lecciones que hemos aprendido, 10 lecciones que tienen que ver con la movilidad sostenible y que hemos aprendido durante el confinamiento. Están en la página web, también están traducidas al español, por lo tanto tampoco voy a ir muy en detalle, pero algunas de esas lecciones pues son cosas que ya sabíamos todos, sobre todo los ayuntamientos que llevan desde el año 2002 trabajando en la promoción de la movilidad sostenible, pero que ahora se han hecho evidentes para mucha más gente, para un público más amplio. Por eso es tan importante el título del martes democrático de hoy. Por eso tenemos una oportunidad ahora para una nueva movilidad, porque es ahora cuando la gente se ha dado cuenta, por ejemplo, la primera lección que aprendimos, la gente se ha dado cuenta ahora, más que nunca, y digo la gente en general, ¿no? Mi padre, que no es un experto ni mucho menos en movilidad, pero también los gobiernos locales se han dado cuenta que, lección 1, el espacio público es muy valioso. O sea, cada metro cuadrado de una ciudad es súper caro y no podemos permitirnos que ese espacio se use de una manera no equilibrada. Y obviamente, cuando tenemos la vista aérea de una ciudad, cuando imaginamos lo que es una ciudad, lo que vemos son carreteras, no calles. Vemos, o sea, el perfil de una ciudad hoy en día se dibuja por cómo son, por dónde quieren pasar los coches. Obviamente, hemos aprendido que eso no puede ser así, que necesitamos más espacio para poder desplazarnos y para guardar ese 1,5 metros, esos 2 metros que se ha venido a llamar de distancia social, que a mí no me gusta mucho la palabra distancia social, prefiero decir distancia sin más, porque como sociedad seguimos todos estando más unidos. Esa es una de las lecciones que hemos aprendido. Había otra también muy importante y que era evidente, ¿no? Muchos sabíamos que, y se decía en muchos estudios, el transporte es una de las principales causas de contaminación. Hemos visto cómo en el momento en el que hemos dejado de movernos, el aire era muy diferente. Yo puedo contar una anécdota muy rápida, tampoco me quiero enrollar mucho. Vanessa, córtame de verdad si ves que hablo demasiado. No, puede continuar. Gracias. Gracias, Vanessa. Pues os cuento una anécdota, por ejemplo. Obviamente hay 1 millón de estudios que demuestran que la calidad del aire y también la contaminación acústica han mejorado muchísimo cuando hemos estado en casa sin movernos. En el mes de marzo, en el mes de abril, yo recuerdo que estaba limpiando mi ventana. Vivo en un 4º piso en Bruselas. Vivo a las afueras, es una zona bastante verde. Y una vez a la semana o cada 2 semanas suelo limpiar la ventana por fuera y le paso un pequeño paño con agua mojado. Y cuando voy a enjuagar el paño, cuando voy a limpiarlo, normalmente el agua queda negra, ¿verdad? Pues durante los meses, las semanas más duras de confinamiento aquí en Europa, en Bélgica, cuando no se veía ningún coche por la calle, pues limpié la ventana y cuando fui a enjuagar, era primavera, claro, cuando fui a enjuagar el trapo, el paño, el agua no era negra, era amarilla, parecía oro, en realidad era el polen, que nunca antes había visto en la ventana de mi habitación, porque claro, la contaminación de los autos se ponía por encima, ¿verdad? Yo ahí me di cuenta y dije, pero ¿por qué sale el agua de color amarillo? O sea, ¿hasta qué punto es visible cómo la manera que tenemos de movernos tiene un impacto en nuestra salud y nuestra calidad de vida? Porque no solamente se trata de lanzar un mensaje de protección contra el medio ambiente, intentar frenar o adaptarnos al cambio climático, se trata también de mejorar nuestra calidad de vida en las ciudades, ¿verdad? Y es un poco el secreto, en realidad, detrás de la Semana Europea de la Movilidad, pero hay otro. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta por qué 20 años después todavía la Semana Europea de la Movilidad sigue siendo relevante. ¿Por qué todavía hay ciudades que siguen participando desde hace casi 20 años? Porque siempre es el mismo mensaje, ¿verdad? O sea, no tienen nada nuevo que decir. Pues sí, hay muchas más cosas nuevas que decir. De hecho, no solamente el COVID ha cambiado o ha introducido nuevas ideas en nuestra mentalidad. Desde hace unos años, la revolución digital, que poco a poco va llegando
cierto que no de una manera uniforme en todo el mundo, pero esa revolución digital también está cambiando muchísimo la manera que tenemos de movernos. Y una prueba de ello, o de relacionarnos, es lo que estamos haciendo hoy, esta tarde. O sea, el hecho de que estamos a miles de kilómetros de distancia y yo ahora mismo estoy hablando con vosotros de la misma manera con la que llevo estos últimos 3 meses hablando con mis compañeros de trabajo que están aquí. O sea, es mágico, ¿verdad? Y ¿cuál es el secreto? O sea, ¿por qué todavía la gente sigue, por qué los ayuntamientos siguen participando en la Semana Europea de la Movilidad? ¿Por qué sigue estando esta campaña viva? Pues hay un secreto, y es que cada año elegimos un tema. Y este año, en 2020, el tema es la movilidad a cero emisiones para todos y para todas. Y voy a explicar un poco cómo se elige ese tema, porque además yo estoy muy orgulloso de decir que es un proceso bastante democrático, como el diálogo de hoy, ¿verdad? El martes democrático. La Unión Europea es muy compleja, son 27 países con 27 historias diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. Por lo tanto, imaginaros una reunión con los 27 es bastante complejo, pero intentamos que todo sea lo más participativo y lo más democrático posible. ¿Cómo se selecciona el tema de cada año? Pues lo que hacemos en el mes de junio del año anterior es mi empresa en la que yo trabajo, se llama Eurocities, y en Eurocities lo que hacemos es, trabajamos no solamente en temas de movilidad, sino también en temas de medio ambiente, smart cities, cultura, asuntos sociales, economía, y tenemos una visión de conjunto de cuáles son las tendencias de las políticas europeas, de lo que va a estar en la agenda en los siguientes meses, incluso años. Y intentamos coger 2 o 3 ideas, opciones de temas que podrían interesar en la campaña de la Semana Europea de la Movilidad. Se la presentamos a la red de coordinadores nacionales, que es, pues en cada país tenemos a una persona que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente o en el Ministerio de Transporte, depende de cada país. Es digamos, un acuerdo más o menos voluntario, quien tiene ese papel de coordinador nacional. Y les ponemos esas ideas en el mes de junio, durante todo el verano del año anterior. Ellos ven un poco en sus países si ese tema encajaría, cuál es la realidad, si podría ser un tema exitoso. Y en el mes de octubre, noviembre del año anterior, es decir, por dejarlo claro, en octubre de 2019 ya habíamos elegido el tema para la Semana Europea de la Movilidad de septiembre de 2020, o sea, más de un año antes. Y claro, o sea, en octubre de 2019, en noviembre de 2019, ya sabíamos que el tema iba a ser la movilidad a cero emisiones para todos y para todas. Pero ¿qué pasó en este año? Todos sabemos todos, ¿verdad? De repente el mes de marzo, aquí en Europa, finales de febrero, principios de marzo, en Bélgica nos dijeron todo el mundo a casa. Y por supuesto nuestra primera reflexión fue, ¿qué hacemos con el tema del año? ¿Lo mantenemos? ¿Lo cambiamos? ¿Lo quitamos? ¿Los ayuntamientos van a poder hablar de este tema? ¿Tendrán otras prioridades? Pues decidimos dejar el tema porque pensábamos que era más importante que nunca seguir hablando de la movilidad a cero emisiones como objetivo ambicioso, obviamente. Es un objetivo a largo plazo. O sea, Europa quiere ser un continente libre de emisiones en el año 2050. Eso es lo que se ha venido a llamar el Pacto Verde Europeo, que se firmó o que se presentó por la Comisión Europea el año pasado. Y obviamente la movilidad es uno de los campos donde hay que trabajar en ello, y la Semana Europea de la Movilidad va en línea de esa gran ambición, ¿verdad? Y pensamos que el tema era bueno dejarlo como tema de la semana, y además también porque tenía relación con una estrategia que están utilizando algunas ciudades europeas para salir de la crisis del COVID, que se basa en una teoría económica que se llama la teoría de la economía del donut,
que no sé si habéis oído hablar de ella. Es una teoría que se lanzó en el año 2007, la lanzó una economista de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y que además explica un poco esto que tengo yo aquí detrás, la identidad visual de la campaña. No sé si lo apreciáis bien, tengo aquí detrás como un donut, un circulito, y básicamente, así muy rápido, la teoría del donut, o la economía del donut, que es lo que, por ejemplo, Ámsterdam es una de las ciudades que empezó a aplicarla, pero en Eurocities muchas ciudades también la están utilizando. Esa teoría compara la economía o la ciudad o un espacio determinado con un donut, donde nos imaginamos que el borde exterior del donut serían esos límites que nos impone el propio planeta, el propio medio ambiente, ¿verdad? Donde los recursos naturales de los que disponemos y no tenemos más. Y el borde interior del donut sería el mínimo que cualquier ciudadano o ciudadana necesitaría para una buena calidad de vida. Según esa teoría, todo el mundo en una ciudad o en un determinado espacio debería vivir dentro del donut. O sea, no podría sobrepasarse por los límites de la naturaleza ni caer dentro del agujero del donut. Por eso, todos nuestros muñequitos, nuestras mascotas, en la imagen de la campaña de este año, están dentro de ese donut y delimitados por esos recursos que pone la naturaleza, representados por esos árboles, pero nadie cae, a nadie se le deja caer en el agujero. Y así es como se explica el tema del año de la Semana Europea de la Movilidad. Espero que haya quedado más o menos claro todo el mensaje que quería lanzar. Por supuesto, soy todo vuestro si tenéis alguna pregunta y estaré más que contento y feliz de hablar con vosotros. Muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos a dar inicio a una rueda de preguntas. Tenemos algunas preguntas de los participantes que ya han ido ingresando mediante el chat. Tenemos esta pregunta de parte de la señorita Karina Untiveros. Indica, la ciudad de Lima no está correctamente diseñada para el uso de movilidades ecoamigables como son las bicicletas. Esto se aprecia a una conducta abusiva de los conductores automovilísticos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podríamos rediseñar nuestras vías o en todo caso, cuál sería la solución a nuestro problema? A ver si alguno de los expositores podría responder a esta pregunta. Bueno, me gustaría decir que a la pregunta de la compañera, no solamente la ciudad de Lima no está preparada, es lo que hablaba al principio. Si nos imaginamos cómo se han diseñado las ciudades en las últimas décadas, se han diseñado pensando en el auto, ¿verdad? De hecho, en Eurocities, que es la red que reúne a las grandes ciudades de Europa, cada vez trabajamos más promovemos más que la planificación urbana vaya de la mano con la planificación de movilidad. No pueden ser dos departamentos diferentes en la misma ciudad, el departamento de movilidad y el departamento de planificación urbana. Eso tiene un impacto en todo. Como yo decía antes, soy un experto en comunicación, yo no soy urbanista, no soy un experto en temas urbanos, pero por dar alguna pista para la pregunta que decía la compañera, el día sin coches es una manera ideal de experimentar. O sea, no se trata solamente de hacer una campaña porque sí, para llamar la atención, pero también para poner a prueba cómo funcionaría, por ejemplo, una determinada calle o avenida de la ciudad, en este caso Lima o de cualquier otra ciudad, si ese día determinado nadie pudiera conducir en coche por esa calle. Ese ejercicio lo hicieron hace más de 10 años ciudades como Ljubljana, en Eslovenia, la capital de Eslovenia en Europa, o Viena, la capital de Austria en Eslovenia, y al final el feedback de la gente era tan positivo que la ciudad invirtió y convirtió esa avenida en una zona peatonal. Cuando se ven las imágenes del antes y después, es casi imposible de imaginar. Obviamente le doy la razón a la compañera cuando dice las ciudades no están diseñadas para eso, pero todo va cambiando. Y no solamente hay que esperar que el cambio venga de los gobiernos locales, también la participación ciudadana es súper importante a la hora de decir, pues yo en mi calle quiero que no pasen los coches, aunque yo no pueda aparcar en la puerta de mi casa, pero me viene mejor. Y ahí es súper importante también trabajar no solamente con los ciudadanos, con los vecinos, sino también con los comerciantes.
y con datos, porque son los primeros que piensan, no, mi calle, donde está mi tienda, tiene que pasar los coches porque si no, no voy a vender nada. Está demostrado que es más bien al revés. El ciclista y el peatón gasta al cabo del año más dinero que una persona que va en coche. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos esta pregunta de la señorita Heidi Pérez. Indica, en estos tiempos, ¿cuál sería la mejor manera de incentivar el uso de la bicicleta o la caminata para evitar otra forma expuesta de ser contagiado? Si ha habido alguna solución a este tipo de problemas pues, en países extranjeros y si se podrían aplicar en nuestro país, sobre todo en Lima, que es una Lima caótica. No sé si la pregunta va dirigida directamente a mí porque he hablado sobre otros países, pero no sé si la he entendido bien. Es si hay como alguna receta mágica por la que la gente percibe que caminar o ir en bici es más seguro que ir en transporte público. Creo que eso que es evidente. De hecho, nuestro trabajo ahora se enfoca más en convencer a la gente de que ir en transporte público no es un peligro. De hecho, que tampoco soy un experto, por supuesto no soy un médico, ni epidemiólogo, ni aunque hoy en día todos queremos ser expertos, ojalá todos pudiéramos encontrar la vacuna, pero no, vamos a dejar a los expertos que hagan su trabajo, que encuentren ellos la vacuna y que analicen ellos los datos, pero sí que es cierto que como ciudadano que sigue la información, hemos visto que los brotes o las grandes infecciones todavía no se han reportado en el transporte público, ¿no? Ahí se sabe que no es ahí donde se producen, por lo tanto, nuestra intención va un poco más en intentar reforzar la confianza en el transporte público, porque ya de por sí la gente ha optado, por lo menos en Europa, de hecho, las ventas de bicicletas son increíbles, no tengo los datos, me encantaría, podría haber comprobado con los compañeros de la Federación Europea de Ciclistas, pero cualquiera puede ir a cualquier tienda, supongo que en Perú será igual, cualquier tienda de deporte y es imposible comprar una bici porque no existen. De hecho, para solucionar ese problema, por ejemplo, aquí en Bélgica lo que se ha hecho es lanzar un sistema de bicicleta compartida, pero no de uso sino que alquilas la bicicleta durante 3 o 6 meses y la tienes para ti, la guardas en tu casa. Creo que se llama SwapFits, es una nueva empresa que salió, o sea, incluso han salido nuevos modelos de negocio para que la gente pueda... O sea, recuerdo que al principio del confinamiento no solamente todo el mundo compraba una bicicleta, sino que además muchísima gente también se abonaba al sistema de bicicleta compartida, que es eléctrico también. Y tan exitoso ha sido que eso ha permitido que se hagan nuevas ideas, como por ejemplo este sistema en el que tienes una bici que no es tuya, pero tampoco es alquilada, o sea, es como que la tienes como en préstamo durante 6 meses. El gran riesgo es el tema, y eso sí que ese problema sí que se está viendo ya en Asia, en China, es que la gente... por miedo al transporte colectivo, al transporte público, priorice el uso del vehículo. Que la gente perciba que la forma más segura es el vehículo, el automóvil. Por suerte en Europa todavía esa tendencia no se está viendo tanto, pero tenemos que estar, y en Perú también, y en Latinoamérica también, tenemos que estar muy atentos, que la gente perciba que la bicicleta y andar es la mejor solución, hay que priorizarlo. Por ejemplo, hay una idea que a mí no me gusta mucho, lo he visto estos días estos meses, cuando, por ejemplo, para hacer algún tipo de actividad cultural, también, obviamente, es muy importante, y se han hecho como cines al aire libre, donde la gente va con su vehículo. Yo personalmente no me convence, la verdad. Me gustaría mucho más que en la gran plaza del pueblo o en la gran plaza de la ciudad, pues con una distancia bastante importante, pues se organicen sesiones de zumba, de gimnasio, donde la gente al aire libre sí que se puede reunir con mucha distancia y se puede mover, pero que la gente se reúna cada uno en su coche. Hay que recordar también que ciudades europeas como Milán o Madrid, y ya hay estudios que apuntan a ello, son de las ciudades que más han sufrido
casos más graves de la enfermedad en sí, porque no nos olvidemos que es una enfermedad en gran parte respiratoria. Y obviamente las personas con problemas que ya tenían de antemano la sufren mucho más. No es por casualidad que Milán y Madrid, dos de las ciudades más con el aire más contaminado en Europa, también hayan sido las que más han tenido pacientes más graves. Por lo tanto, hay que recordar que si ahora cogemos otra vez el coche, lo que estamos haciendo es otra vez sembrar la debilidad humana a la hora de afrontar una enfermedad. Buenas noches. Yo quisiera un poco hablar sobre el caso de Perú y de Lima. Veo en los comentarios acerca de la bicicleta. Yo de manera particular soy ciclista urbana, no lo hago como deporte, sino como transporte desde ya varios años. Entonces, acá estamos viendo de manera particular en Lima, hay que tener en cuenta que si es que hablamos del territorio nacional, Lima ocupa en espacio un 0,23% de todo el territorio, Lima metropolitana, y en ella habitamos el tercio de la población, más de 10 millones. Entonces es un caso muy complejo. La bicicleta que estamos tratando de promover en nuestra ciudad y en nuestras, en Lima de manera particular, tiene que ser fomentada como un medio, pero intermodal, porque hay una parte de la población que sí podrá hacer todo su trayecto en bicicleta y para el cual se están ya construyendo o implementando ciclovías temporales, lo cual es muy positivo y que esperamos luego se hagan de manera permanente. Hay otro gran porcentaje de los ciudadanos que no pueden hacer todo el trayecto en bicicleta o andando porque son distancias muy grandes, ¿no? Nuestra ciudad tiene más de 2.500 kilómetros cuadrados, ¿no? Que son ciudades muchísimo más grandes que las ciudades europeas. Por tanto, es un conjunto de medidas. Por un lado, hacer una promoción. La población tiene que saber o tiene que sentirse segura al desplazarse en bicicleta, y para ello no basta solo con implementar una ciclovía, sino también hacer unas campañas que difundan y que crean a la población que es una manera segura de movilizarse. Y por otro lado, también poder garantizar dentro de los sistemas formales de transporte, como tenemos el metropolitano, el tren, el corredor, todas las medidas que también sientan que las personas pueden seguir desplazándose de manera segura por medio de estos transportes. Hay que tomar en cuenta también que esto es muy complejo, que no es de un par de años, que se viene debido a la pandemia, se han implementado decretos de urgencia, tenemos esta ley de la bicicleta, pero no se va a solucionar en unas semanas. La Semana de la Movilidad lo que busca es que los gobiernos locales vayan poniendo en agenda este tema y vayan implementando. Nosotros vemos mucho ciudades como las que hay en Holanda. Holanda en los años 70 estaba llena de coches, de autos, y fue, como decía Juan, la población la que comenzó a demandar, que veía que no era seguro, que había muchas muertes infantiles, y también, bueno, fue la crisis del petróleo, lo que fue haciendo que Holanda migre y sus ciudades sean ciclistas. Pero ahora, por no irnos tan lejos, tenemos un gran cambio en ciudades como Colombia, o en países como Colombia y México, que también están implementando sistemas. Bogotá tiene una red muy grande, y también Cali. Entonces son ciudades no tan lejanas, están dentro de nuestro continente, y que nos hacen ver que sí es posible. Pero se necesita tanto de voluntad política, se necesita de la población que comience a demandar mucha educación vial, porque los que van en auto ven al ciclista como un estorbo, y eso es una pena, cuando un ciclista es un auto menos en las calles, ¿no? Entonces es también ir fomentando eso, que no se vea como me están quitando espacio, sino que estas personas, incluso hasta que ya comencemos a alcanzar un nivel de educación vial más alto, son las más vulnerables. No hay un armazón que las defienda.
Entonces son personas, y yo también, porque yo he manejado por la avenida Canadá, cuando no había ciclovía, y todos los días lo hacía para ir al trabajo, estás vulnerable. Entonces tenemos que comenzar a hacer campañas, a sensibilizar a los choferes, a los conductores también del transporte público, que se ponga en agenda, que la población vaya viendo que esto es algo positivo y que esperemos sea una medida que esté para quedarse, no simplemente porque, bueno, ya nos sentimos seguros, ya pasó la pandemia y se acaba, sino que lo que queremos es que esto se quede y se vuelva permanente. Hay sobre todo, Vanessa, si me permites continuar un poco lo que decía Nathalie, varios puntos. Sobre todo hay que tener en cuenta que no hay que rivalizar, no hay que criminalizar, porque todos somos peatones, todos, o sea, una persona que va en coche no es un coche. La persona que va en coche en algún momento lo tendrá que aparcar y tendrá que hacer algún pequeño trayecto andando y cruzar algún paso de peatones. Esa persona también puede ser ciclista. O sea, la multimodalidad es muy importante también a la hora de sensibilizar, porque nadie es, o sea, no es una batalla entre rojos y azules. Todos somos todo al mismo tiempo. O sea, a lo largo del día tenemos diferentes papeles y hay que empatizar, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí me hubiera gustado mucho que durante estos meses de confinamiento o con la crisis se hubiera aprendido. Podríamos hablar mucho más de la resiliencia a nivel colectivo y demás, pero no quiero desviarme mucho del tema de la movilidad en sí. Pero sí que es cierto que una de las líneas claras de la campaña de la Semana Europea de la Movilidad es no criminalizar, sino intentar empatizar y cuando se habla, cuando Nathalie decía el hecho de compartir la calle, se trata de compartir el espacio público. O sea, es que no es una competición entre coches y bicicletas, aunque sé que hay muchos documentales que se llaman así, que tienen un nombre muy comercial y demás, pero no se trata de eso, porque a lo mejor el espacio se necesita para, por ejemplo, para que los niños jueguen o para que las personas mayores puedan andar sin que se tropiecen con otra persona al cruzarse. Es decir, que se puede pensar, hay que pensar más allá de lo que está establecido. Y sí que quería decir una cosa rápidamente, porque Natalia ha mencionado que no solamente pasa en Europa, sino que también está pasando, es una tendencia que también se ve mucho en países de Latinoamérica. Tengo que decir, y estoy súper contento porque qué casualidad, estos 3 últimos días hemos recibido las inscripciones en la Semana Europea de la Movilidad de, por primera vez, La Paz, en Bolivia, también Juárez en México, hay también un pequeño municipio que creo que no llega a 40.000 habitantes, no recuerdo el nombre, en la República Dominicana que también se ha inscrito, en Ecuador también hay una ciudad, no recuerdo ahora mismo el nombre, que también se inscribió. Es decir, que no sé por qué razón este año en Latinoamérica hay un interés, siempre hay, todos los años hay ciudades que participan, pero este año especialmente hay un interés. De hecho, hemos tenido que incluir, esta mañana mismo hemos tenido que incluir Bolivia en la lista de países cuando se selecciona el país, porque no lo teníamos, nunca antes había participado y he tenido que contactar a mi técnico para que lo incluyera, en la lista. Así que, por supuesto, esto para deciros que todos los ayuntamientos de Perú, más que bienvenidos a, por pequeña que sea la acción que vuestro ayuntamiento haga, es suficiente para inscribirse en la Semana Europea de la Movilidad, es suficiente para iniciar el movimiento. Todo movimiento empieza con un pequeño gesto. Muchas gracias por la respuesta, los comentarios, la participación de todos ustedes. Voy a dar pase al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Soré, para la respectiva bienvenida del día de hoy, pero realmente creo que todos los ciudadanos estamos muy contentos de haber recibido toda esta información que viene no solamente de aquí de Lima, sino de fuera, ¿no? Para ver todas las perspectivas que hay sobre esta nueva forma de movilidad urbana, como pues es la bicicleta. Doctor Jorge, gracias, dejamos Vanessa, con la palabra. Más que bienvenida, va a ser de despedida y de agradecimiento, de verdad agradecimiento, porque creo que es necesario que podamos tocar esos temas, que podamos aprender de las experiencias de otros lugares, y como lo dije al inicio, ¿no? Este es un gran cambio de etapa, donde la crisis, hay 2 clases de personas que afrontan la crisis, ¿no? Solo en la crisis uno ve problemas, ese es un grupo de personas,
y hay otro grupo de personas que ve en las crisis oportunidades. Entonces, creo que lo que desea ser la oficina es de los segundos, de los que ven a estas crisis como una oportunidad. Una oportunidad, como ya lo hemos estado viendo en otros martes democráticos, para reevaluar las propuestas, inclusive a un nivel de salud, de saber cómo la salud pública de verdad debe tener una cobertura mayor, debe tener muchísima más importancia desde el presupuesto, y eso lo hemos visto directamente aquí, igual con el tema del presupuesto de educación, igual con el tema de la seguridad social, que lo hemos visto hace poco, e inclusive también cuando hemos tocado los temas como la reconstrucción económica, porque esto ha iniciado como un problema de salud, pero que va a tener consecuencias claramente económicas. Y no hablo de lo macro, porque lo macro, siempre los números desde hace varios años nos pintan bien. Estoy hablando de la economía familiar, la economía de la casa, de cómo llega, de esos desempleados, de esa nueva fuerza laboral que va a salir al mercado y un mercado donde no va a existir trabajo. Pues así como tocamos esos temas, creo yo que también es una oportunidad para tocar los temas de la nueva movilidad. Y digo nueva, aunque la bicicleta es de tiempo, pero nueva por la forma y el enfoque que le tenemos que dar. No solo en Lima, que siendo la capital y una ciudad muy importante de millones de personas, ¿no? Más de 10 millones de personas, y inclusive con una ciudad que agrupa además, o sea, en el día a día, fuera de la pandemia, en el tránsito hay mucha más gente de la que vive, porque vienen de las otras ciudades limítrofes, ¿no es cierto? De la parte norte de Lima, la parte sur, ¿no? Me refiero a las otras provincias, inclusive está conectado. Entonces, inclusive siendo Lima, con la importancia que tiene, no somos una ciudad amigable para otros medios de transporte. Entonces, creo yo que es necesario también tocar en este momento, porque podemos ver una oportunidad de generar cambios. Y todo esto hay que tratarlo, hay que abordarlo, ¿no es cierto? O sea, ya vemos que la gente se traslada también con otras formas, no solo la bicicleta, no solo los medios quizás tradicionales no motorizados, sino ahora estos scooters, ¿no? Hay muchas formas, mucho más acceso. Hay que hablar de eso, porque el mundo, insisto, está cambiando y nosotros tenemos que comenzar a dar respuestas a los problemas del siglo XXI. Ya tenemos muchísimas falencias estructurales del siglo pasado, que también hay que abordarlas, pero no hay que dejar de lado todos esos cambios que vienen. Todos esos cambios, el teletrabajo, como bien se mencionaba. ¿Cómo hay que regularlo? Pues hay que entender también cómo va a funcionar el teletrabajo, si las personas cumplen con la hora, van a tener otras horas, cómo se mezcla con la vida familiar. Hay que ver eso. Muchos de nosotros probablemente, ¿cómo consumimos ahora? Consumimos seguramente a través de un celular, a través de una aplicación. Los trabajadores de Rappi, de Globo, hay que regular esas cosas. Ya no se toma, inclusive en el transporte más tradicional del taxi clásico, sino lo haces a través también de una aplicación. Entonces, este es un espacio donde se tienen que tocar también esos temas. No solo los temas duros, estructurales, sino los temas nuevos, los temas que van cambiando y que se nos dan una oportunidad para poder abordarlos en su real dimensión. Porque eso es lo que está pasando, que nos hemos quedado anclados solo en los problemas estructurales del siglo XX y no estamos abordando los problemas también del siglo XXI. Y hay que poder verlos con la amplitud, con la tolerancia del caso y aprendiendo siempre de otras experiencias. Entonces yo creo que este espacio de Martes Democrático, donde abordamos muchísimos temas, este es un tema también importante y un tema que nos presenta grandes oportunidades para la crisis en la que estamos viviendo. Una oportunidad que nos puede llevar no solo a transportarnos de manera más eficiente, sino a hacer quizás de nuestras ciudades menos caóticas, con menos contaminación, porque probablemente el otro problema grande que viene, que ya está más o menos instaurado, ya no será un tema de salud por un virus, sino será un tema de salud probablemente por un tema de contaminación. Y está solamente en nosotros poder abordarlo, poder ejecutarlo, y parte de esto, de tener mesas abiertas, de mesas redondas, de diálogo, y que luego todo esto se pueda ser trasladado también a las personas que toman las decisiones. Felizmente estuvo con nosotros también el presidente de la Comisión de Transporte, y nosotros todas estas conclusiones de las ponencias también se las seguiremos trasladando a las diferentes bancadas. Agradecer nuevamente a todos los que nos han acompañado de Martes Democrático y a los ponentes también, a Juan Antonio, a Jessica, a Natalie, de verdad ha sido de mucha ilustración, así también al congresista, el presidente de la Comisión de Transporte que nos ha acompañado, y nos estaremos viendo
un próximo martes con un tema seguramente también interesante para poder debatirlo y poder ampliar los conocimientos. Muchísimas gracias.